francés para la Unión Soviética, creo que era director en ese momento, Hélène Carrère, hizo aquel libro que se llamaba El Imperio Estallado, La Empire Éclatée, en el que decía en 78, 79, decía, esto no dura muchos años porque esto estalla, porque se va a caer en pedazos, la regionalización de la Unión Soviética es insostenible. Provocó unas risas tremendas y casi le cuesta el puesto a la señora a los pocos años. Si no es porque efectivamente después sucedió. Es decir, los indicadores que tomaban los demás politólogos o sociólogos no eran los correctos, no eran los que tenían. En este caso, por ejemplo, efectivamente había una crisis de gabinete con Díaz, pero una crisis de gabinete que no se veía por fuera. Una crisis que muchos años después, con base a las memorias de Limantour, de etcétera, etcétera, se percibió que había una crisis, pero no se podía ver. En ese momento creo que había una sensación de Estado fuerte. Creo que es fundamentalmente en la época, casi poco después de la toma de Ciudad Juárez, inmediatamente después de la toma de Ciudad Juárez, cuando la percepción sobre la fortaleza del Estado cambia radicalmente. Y cambia porque aparecen todos estos factores de pérdida de legitimidad, la posibilidad de alternativas, la necesidad de los espacios políticos, la crisis, etc. Es cuando florecen, después de la caída de Ciudad Juárez, no antes. Muy interesante. Creo que vamos a quedar en ese primer punto porque hay mucho que discutir. ¿Quién más quiere tomar? Pues yo creo que en ese momento ahí sí quedaría más que exacta la palabra que un gigante con pies de barro. La excesiva monopolización que había hecho Porfirio Díaz del poder se le vino contraproducente. En el momento en que parecía que había un bloque hegemónico de Estado, pero realmente no lo era. Era una cuestión únicamente de imagen. Tan fue así que esos fueron los resultados indirectos. Cuando empieza la desbandada entre los propios porfiristas, se cayó todo, porque todo era el poder personal de Díaz. Y en el momento en que Díaz ya no tuvo la espera para aplicar como había ejercido el poder, se cayó todo su régimen. La excesiva monopolización personal que hizo Díaz se le vino contraproducente. Hay un libro que salió publicado hace como 9 años y que ahorita no recuerdo bien el título, pero si no me equivoco el título era algo así como Surgimiento y caída de los imperios. Creo que era un escritor norteamericano. Kennedy. Sí, Kennedy. Y de hecho la teoría de él sobre el surgimiento y caída de los imperios, él toma como indicador, dice, cuando un imperio o una nación no puede sostener su propio ejército, generalmente la caída está casi inminente. Y recuerdo que hace la extrapolación analizando todas las monarquías que surgieron después de la Edad Media hasta llegar al modelo de Estados Unidos. Pero entonces gira en que cuando un país ya no puede sostener económicamente su propio ejército, dice que su fin está casi inmediatamente. Bueno, creo que... Nomás hacer notar que yo creo que sí hubo una percepción de debilidad, si no en el Estado mexicano, sí en la figura del presidente. Estaba muy claro a varios niveles en México que a Porfirio Díaz había que reemplazarlo de una manera o de otra. Parecía en ese momento que la alternativa era Bernardo Reyes, o sea, un militar ligado al régimen, que era el sucesor de Díaz. De hecho, los clubes reyistas se forman en algunos estados de la República, Chihuahua no entre ellos, pero sí Nuevo León y Jalisco, entre los más importantes. Y parecía que don Bernardo Reyes era el que iba derechito a llenar ese vacío de debilidad, si no en el Estado en sí, en la figura del presidente. Cuando Porfirio Díaz se da cuenta, sencillamente lo manda a Europa y don Bernardo Reyes se agacha y se va a Europa y se cae todo el reyismo. Y entonces ya no hay por dónde entrar a sustituir al presidente. Pero yo creo que una percepción de debilidad en la figura presidencial sí la había. Quizás no en el Estado, pero sí en el presidente. Estando de acuerdo con lo que ha dicho Osorio, lo único que agregaría es que precisamente esa emergencia que representó Reyes en un momento dado, al retirarse Reyes del país,
buena parte de los políticos de provincia y de la capital que se habían expresado con Reyes ya dieron un paso y no pueden volver a ocupar la posición que tenían antes de que se manifestaran con Reyes. Y precisamente ahí se alimenta el maderismo. Entonces yo estoy de acuerdo que desde 1909 el régimen porfirista empieza a debilitarse abiertamente, ¿verdad? No solamente en lo interno, ¿no? Sino que políticamente manifiesta división, debilidad y, por ejemplo, lo que no se percibe y que se va a percibir después, no hasta la toma de Ciudad Juárez, sino en diciembre, en diciembre del 10 y en enero de 1911, es la incapacidad del ejército para contener los avances militares en algunas regiones, particularmente en Chihuahua. Y la otra cosa, la corrupción dentro del ejército, los informes falsos dentro del ejército, es el desmoronamiento del ejército propiamente. Yo, tratando de puntualizar en la misma línea de razonamiento que se ha manejado, yo creo que un elemento de carácter nacional es este que dice el doctor Osorio, ¿no? Yo creo que Porfirio Díaz en un momento dado condensó todo el poder, pero también todas las contradicciones del régimen. Lo condensó en la medida en que se constituyó pues en el elemento central de todo el sistema político, y en la medida en que este no tuvo nunca un mecanismo de reemplazo, ¿no? Este elemento de fuerza, el eje de todo el régimen, se convirtió en su mayor debilidad. Lo que ha sucedido, por otro lado, en muchísimos otros ejemplos de la historia, ¿no? Luego, en el plano nacional, pues esto que Arnaldo Córdoba llamaba un régimen de privilegio, yo creo que esto también fue estableciendo una serie de elementos de inconformidad que a la postre se convirtieron en elementos revolucionarios en toda la República. Es decir, un régimen de privilegio en tanto que no existió, aun cuando no lo podemos calificar totalmente así, pero no existió un régimen de derecho, de legitimidad, ¿no? Los conflictos, las relaciones sociales, los propios conflictos incluso particulares se conducían a través de esto del privilegio, de la recomendación, de la influencia, y esto creo que fue generando, yo lo veo muy claramente en el caso de Chihuahua, fue generando muchas inconformidades en muchos ámbitos, ¿no? Pero yo pienso que no sería suficiente estos dos elementos de carácter nacional. Creo que hay un tercero que quizás sea así más inmediato y más visible, que son los movimientos regionales en cada entidad. Para el caso de Chihuahua yo lo veo muy claro, ¿no? Yo diría, aunque parezca un pleonasmo, las revoluciones las hacen quienes pueden hacerlas, ¿no? Es una tautología, pero aquí en Chihuahua era posible un alzamiento armado, era posible una revolución porque había con qué hacerla. ¿Qué significaba esto? Que había elementos de carácter material, de carácter político, ideológico, que estaban allí, bueno, dijéramos que esperando el momento. Yo creo que el maderismo se presentó como la ventana nacional, que en esos momentos requerían los movimientos regionales, que la habían buscado antes en el magonismo, o que el magonismo de alguna manera se presentó como la posibilidad para encauzar esas inconformidades regionales, pero no fue suficiente por otras razones que no entraríamos ahorita en el momento a explicar. Pero el maderismo, en la medida que viene de una campaña electoral, una gran campaña electoral nacional, ¿no? La gente ve pues mucho la figura del candidato presidencial encarcelado que denuncia el fraude y todo lo demás, pero bueno, el maderismo fue el instrumento, el vehículo para expresarse. Yo lo veo muy claramente en el caso de los chihuahuenses, ¿no? El profesor Casas nos ha explicado el caso de las personalidades regionales. Villa es el único que no tiene antecedentes políticos, pero si quitamos a Villa en 1910, todos los demás tienen algún referente de participación en algún momento, ¿no? Unos más desdibujados que otros, pero siempre existe.
y bueno, y esos personajes como expresión de colectividades en todas partes, la lucha por la tierra, los conflictos municipales, las impugnaciones a las elecciones, las impugnaciones a pequeñas, digo pequeñas pues vistas en el ámbito nacional, aunque sean grandes, injusticias locales, la falta de justicia en el castigo de homicidios, de despojos, en fin, todo eso junto creo que configura una situación, hablando en términos modernos, una situación revolucionaria, ¿no? Para la primera etapa, yo creo que para la segunda de la revolución, pues tenemos a Huerta como una expresión muy clara del cornilobismo, del Kornilov, ¿no? Que se encadena, pero en esta primera, yo creo que se juntó todo eso, ¿no? Sí, por favor. Creo que coincido con lo que se ha expresado aquí como causas internas, que pudiéramos mencionar, pero creo que también influyó mucho como causa externa, ¿verdad? La inconformidad que presentaban los Estados Unidos ya hacia Porfirio Díaz. Cabe señalar que estaban ellos disgustados porque había un acuerdo firmado por Benito Juárez para abrir el istmo de Tehuantepec y que se opuso abiertamente Díaz a que se diera. Ellos tienen que irse a Panamá, abrir el canal, y empiezan a dudar ya de si apoyar o no a Díaz. Y su doctrina Monroe, de América para los americanos, que ellos están viendo que Porfirio Díaz tiene más inclinación hacia Europa y ellos tienen los ojos puestos en México. Entonces, indiscutiblemente que todo lo que se ha señalado, ¿verdad?, es importante, es legítimo y sucedió, pero estaban los ojos de los vecinos en nuestro país y ellos estaban con los recursos económicos para solventar una revolución que para ellos era muy necesaria. La primera cuestión era, había un sentimiento de debilitación del Estado. Y la respuesta es sí y no, en dos sentidos. Creo que primero hubo un sentimiento muy claro de que Díaz era viejo, que habría una lucha por su sucesión, una época de transición. En ese sentido había un cierto percepción del debilitamiento del Estado ligado a la percepción del debilitamiento de Díaz. Pero creo que hubo dos elementos más. El segundo aspecto fue el debilitamiento económico. Una de las peores crisis económicas que México conoció tuvo lugar justamente en 1907 y 1908, que aumentó la percepción del debilitamiento del Estado. Y el tercer factor fue la entrevista a Krillman. No es solo que Díaz dijo, México está listo para la democracia, pero como resultado de esa entrevista, sí se abrieron espacios políticos. No pienso solo en el hecho de que Madero pudo formar su partido político con una represión muy limitada hasta, de hecho, las elecciones. Pero aún viendo los movimientos regionales, por ejemplo, para mí uno de los movimientos más significativos que expresa esa apertura política y debilitación del Estado eran las elecciones de 1909 en Morelos, donde la candidatura de Leiva, que apoyada por Zapata y otros, tuvo lugar, y donde en contra del candidato oficial Escandón. Claro, triunfó Escandón, pero se permitió hasta cierto punto una campaña política. No se destruyó al partido leivista hasta que hubo las elecciones, cuando hubo un fraude masivo y la gente que protestaba se detuvo. Pero durante meses el gobierno toleró una campaña política más o menos libre, digo más o menos, pero existente. En ese momento la gente se politizó. Y la campaña de Reyes, el Partido Democrático de Reyes, tuvo durante cierto tiempo un espacio político libre, hasta que Reyes fue desterrado.
Y como contrapeso a Reyes, permitieron a Madero, porque era, en opinión de Díaz, un idiota que no lo tomaba en serio. Permitieron al partido antirreeleccionista. Es decir, hubo un sentimiento de la gente que el autoritarismo del Estado se estaba debilitando, que Díaz ya no tenía el poder como lo tenía antes. Después Díaz cerró el espacio político, el fraude en las elecciones, el encarcelamiento de Madero y finalmente las fiestas del centenario dieron lugar a un nuevo sentimiento de fortalecimiento, a que se cerrara el aspecto político que se había abierto. Pero el problema es que en aquel momento, cuando se cierra el aspecto político, el espacio político, hay un sentimiento de ilegitimidad del gobierno. Y esto, sin duda alguna, provino en México. Pero ahora sí hay un factor interesante. Todos estos factores se dieron, pero, como usted dijo, en 1910 se cierra el espacio político, hay una percepción de nueva fuerza del Estado, y cuando Madero llama a la revolución, excepto el pequeño movimiento de Aquiles Cerdán y algunos movimientos muy pequeños y regionales, solo hay un estado donde surge un verdadero movimiento revolucionario, y es aquí en Chihuahua. ¿Por qué en ese momento los chihuahuenses no están impresionados por la fuerza del Estado, en tanto que todos los otros sí? Y de hecho, solo es cuando los chihuahuenses destruyen la idea de la fuerza del Estado que el resto del país se subleva. Entonces vuelvo a Chihuahua, porque era justamente aquí donde el nuevo fortalecimiento del Estado no impresionó a la gente, y porque aquí sí hubo una sublevación masiva que en ningún otro lugar de México tuvo lugar durante 2 meses. La rebelión de Morelos, de Zapata, empezó 2 meses más tarde, o 2 o 3 meses más tarde, y de hecho, solo cuando entró Madero a Chihuahua, empieza una revolución en muchos otros lugares. Pero durante 2 meses, los chihuahuenses eran los únicos en sublevarse y los únicos en resistir. ¿Cómo explicar este aspecto muy peculiar del estado de Chihuahua y del movimiento revolucionario aquí? Por favor. Voy a retomar cómo empezamos la plática el día de hoy. Cuando sucedió el problema de Irán, cuando la caída del Shah de Irán, obviamente todos los analistas tuvieron que sentarse y decir, bueno, ¿qué indicador no tomamos? ¿Qué pasó lo que pasó? Y resultó que la modernización, es decir, el proceso rápido de modernización, era uno de los indicadores que nunca se había considerado como desestabilizador y como creador de potencial. Hoy todo el mundo lo acepta, son los dos, o se empobrece demasiado o crece demasiado rápido. Pero para ese momento no. Solamente se estaba pendiente de las caídas, de los ingresos y del deterioro de la vida, etcétera, etcétera. No de que un ascenso rápido pudiera causar los mismos efectos que causara también la baja de salarios. Yo creo que la modernización en Chihuahua, el hecho de la conformación de la frontera y la modernización en Chihuahua que trajo consigo, fue fundamental para explicar esto. Creo que por ahí, por la modernización, también podría haber una beta interesante para planteamiento de hipótesis. Bueno, pues yo regreso a lo que había comentado la semana pasada, las continuidades. Yo creo que la revolución en Chihuahua no empieza en 1910. La revolución en Chihuahua en 1910 representa una fase avanzada de procesos que se habían iniciado del siglo pasado, no solamente en el norte y en el oeste del estado de Chihuahua, sino en todo el estado. Yo creo que en regiones como Parral, como Casadrandes, como Guerrero, como Chihuahua, se habían generado condiciones con muchos años de anticipación, se habían creado liderazgos, se habían creado grupos que construyeron una trama que permitió responder militarmente en el momento en que convoca Madero. No es un movimiento espontáneo y hay muchas pruebas de ello. Y bueno, no quisiera repetir la del siglo pasado, donde se unen problemas como el de Tomochic
y una infinidad de problemas electorales, que es un aspecto muy importante aquí en Chihuahua, la tradición electoral. Chihuahua, a diferencia de otros estados, tiene una tradición electoral que viene del siglo pasado, y en este momento, de principio de siglo, se cruzan estas dos líneas de movilización social a través de la lucha electoral y a través de los conflictos políticos locales. Entonces, yo creo que en Chihuahua la presencia de los magonistas desde 1904, los intentos de insurrección en el 6, en el 8, los movimientos de los pueblos por problemas de tierras, por problemas electorales, por problemas contra los altos impuestos, que es otro elemento que yo he encontrado en lugares muy específicos como San Andrés, donde hubo una revuelta antes de la revolución. Todos estos problemas juntos son los que permiten que en Chihuahua se forme una fuerza capaz de manifestarse a través de Madero, que no es el que la construye. Madero solamente es el medio por el cual se manifiesta esta fuerza. Yo creo que el agotamiento del modelo económico que Porfirio había impulsado, no a todas las regiones les da lo mismo. Creo que ese agotamiento de crecimiento que tiene ferrocarriles, en inversión extranjera, en industria, en comercio, el mismo capital ya lo ve como un peligro para sus ganancias. En el caso interno, en el caso externo, lógicamente el desarrollo del capitalismo y en albores de la Primera Guerra Mundial, esto también orilla que el modelo económico ya no sea funcional. Para el caso de Chihuahua, sí creo en su independencia económica, en su cercanía con Estados Unidos y el impulso de una educación diferente a la educación positivista que había sido la base ideológica hasta cierto punto de Porfirio Díaz. Creo que aquí se han formulado algunas ideas muy claras que, en mi opinión, se pueden combinar muy bien, aunque plantean una serie de preguntas interesantes también. Como dijo Jesús Vargas, el problema es que aquí hubo una vieja tradición de lucha, ya que remontaba al siglo XIX, pero es interesante que en los años 90, cuando se da no solo Tomochi, sino una rebelión en Temosachic y en toda una serie de pueblos, no tiene mayor efecto. 20 años más tarde, sí lo tiene. Y aquí creo que el factor que usted mencionaba, la modernización, tuvo un efecto tremendo. Y lo veo, para mí, la gran diferencia entre los movimientos de los 90 y el movimiento de 1910 es que en los 90 los pueblos estaban aislados, la clase media no se sublevó, porque era una nueva clase media que de hecho había ganado por la modernización, apenas se habían construido los ferrocarriles, todavía, como dijimos la última vez, había una lucha entre diversos grupos de la oligarquía de la cual pudo sacar ganancias la clase media. En 1910, la clase media, que no era terracista, no tenía camino de avanzar. O bien eran clientes de los terrazas, entonces obviamente sus posibilidades eran muy grandes, pero si estaban fuera de ese grupo de poder, no existía nada. El problema de los impuestos sí era un problema muy agudo, porque los impuestos, el aumento de los impuestos tenía dos características en Chihuahua muy interesantes. La primera es que vino justamente en la época de crisis. Como el Estado no tenía ingresos por la crisis económica, aumentó los impuestos para resolver simplemente la crisis financiera. Y la segunda cosa era una injusticia flagrante. Terrazas que tenía propiedades por valor de 50 o 100 millones de pesos pagaba un impuesto sobre un valor declarado de 1,5 millones de pesos.
Y las grandes compañías extranjeras que vinieron acá estaban exentas de impuestos por 10 o 20 años. Así que todo el peso de los impuestos recayó en las clases medias y las clases humildes. Y el ejemplo de San Andrés es muy interesante, porque en San Andrés, en 1904 y 1905, hubo una pugna entre grupos campesinos indígenas y grupos no indígenas por las tierras. Estaba dividido el pueblo. En 1909, todo el pueblo se subleva por la cuestión de impuestos. Así que hay aquí ese problema de los impuestos en un momento de crisis agudizó aún las contradicciones del régimen aquí. Pero yo creo que hay dos factores más. Uno que ya señaló Jesús Vargas, una tradición de lucha, que otras regiones de México no tenían. Aquí, esa vieja tradición de lucha de la guerra apache. Yo diría que Tomochi, en la novela de Heriberto Frías, sobre Tomochi, hay un pasaje para mí muy significativo y muy interesante. Vienen aquí los soldados federales, Heriberto Frías es uno de ellos. En cierto momento dice, bueno, nuestra percepción era que un tomochiteco valía 10 soldados federales. Yo creo que esa percepción de haber vencido a un ejército federal 10 veces más numeroso, aparte de la tradición de la guerra apache, les dio tremenda fuerza de lucha a los chihuahuenses. Otro aspecto interesante que seguramente también figuraba en la mentalidad de la gente aquí es que la derrota de Victorio no se debió al ejército federal. De hecho, los federales no querían salir a campaña y fueron de nuevo las milicias del Estado que derrotaron a Victorio. Entonces, un sentimiento de fortaleza, de que los chihuahuenses tenían la fuerza de vencer a 10 por 1, esto en muchos sentidos explica la fuerza de la revolución. Y obviamente otros factores que ustedes mencionaron. El primero, la vecindad de los Estados Unidos, la posibilidad de adquirir armas. Y el segundo aspecto, que creo que era muy importante, era la riqueza y la indefensibilidad de las haciendas. De hecho, los revolucionarios tenían una fuente ilimitada en la época de Madero para alimentos, con la carne y otras cosas en las haciendas, para caballos. Hay una entrevista muy interesante de Porfirio Díaz con el embajador inglés en 1910, y el embajador inglés le pregunta, bueno, señor presidente, ¿ve usted alguna causa social? Ninguna, todos son bandidos. Entonces, ¿por qué esos éxitos o esos revolucionarios en Chihuahua? Pues se mantienen porque los caballos de Chihuahua son los mejores del país. Ahora, obviamente, Díaz creo que tenía más percepción de lo que decía el embajador inglés, pero no hay duda de que los recursos naturales de las haciendas eran una base para constituir un ejército. En el momento en que el ejército federal perdió el control de las zonas rurales del Estado, había enormes reservas para movilizar gente y se podía vender ganado del otro lado y sacar armas del lado estadounidense. Así que creo que el conjunto de esos factores fue lo que contribuyó a que Chihuahua fuera el estado que se rebeló. Pero una pregunta, bueno, quiero hacer una breve pausa de café ahora y después plantear algunas preguntas más. Creo que podemos volver a empezar. Quiero saltar un poco, pero todavía en Chihuahua,
ver uno de los puntos más conflictivos de la historia de la revolución, el orosquismo. Y yo creo que un buen punto de partida para discutir del movimiento orosquista es tratar de compararlo con el movimiento con el que estuvo más estrechamente ligado, el de Emiliano Zapata. ¿Era el movimiento orosquista el equivalente norteño del zapatismo? ¿Había diferencias entre ambos? ¿Cómo lo ven? Y como ustedes saben, las teorías sobre el orosquismo varían desde un movimiento revolucionario hasta un movimiento contrarrevolucionario, algo que obviamente no existe en cuanto al zapatismo. ¿Qué diferencias y qué similitudes ven entre los dos movimientos? ¿Le puedo hacer una pregunta? Con mucho gusto. Antes del receso. Claro. Mire, una de las dudas que me llama mucho la atención, durante la guerra Apache, una de las cosas que se mencionan, que por ejemplo mencionaban los soldados de los presidios, era que no podían acabar con los apaches, o sea, porque mientras nosotros tenemos todavía los rifles de chispa, ellos ya traen los de repetición, o sea, porque iban a los Estados Unidos. Y cuando usted menciona de que toda esta idea de que en Chihuahua no los podían someter porque sus caballos eran mejores, ¿qué tanto era el manejo ideológico, la idea esa que se había quedado de la guerra Apache, de que pues no los podían controlar porque ellos iban a los Estados Unidos a comprar armamento más moderno? Y aquí sería que estaban mejor equipados que las tropas federales que no los podían someter. Aquí hay unos informes muy interesantes de los generales de Díaz. Yo en la correspondencia, en el archivo de Díaz, encontré toda una serie de correspondencias de los generales porfiristas acerca de ese problema. Primero dicen que sus caballos son inferiores porque ellos no tienen el derecho de confiscar caballos en las haciendas, en tanto que los revolucionarios sí lo hacían. Entonces siempre insisten, nuestros caballos son flacos, no son rápidos, los de los revolucionarios son mucho mejores. Lo mismo en cuanto a las armas de fuego. Por lo menos eran tan buenas las de los revolucionarios. Y el tercer factor fue la burocracia. Un oficial porfirista le escribió al secretario de Porfirio Díaz que, por ejemplo, según el reglamento federal, solo podían gastar 40 centavos de día para dar alimento a los caballos, y que de hecho él había calculado que se necesitaban 50 centavos por lo menos para tener bien alimentados a los caballos. Que él escribió una carta a la dirección del ejército en México, que tardaron 6 semanas en contestar, que después tuvo que dar una larga declaración porque necesitaba de esos 10 centavos, y que durante ese tiempo los revolucionarios avanzaban porque a ellos no les importaban los 10 centavos. En otras palabras, la burocracia, la corrupción del ejército federal en comparación con el ejército revolucionario, que los oficiales de Díaz mismos citan constantemente, también fue un factor. Pero ¿acaso antes de empezar con el orosquismo, hay una pregunta que yo quiero plantear? Hemos visto, es decir, ¿por qué revolucionarios chihuahuenses en los 2 meses que lucharon aquí en contra del ejército federal tuvieron tanto éxito? ¿Por qué cuando Chihuahua estaba sola y todo el peso del ejército federal se volvió contra ellos, no pudieron los chihuahuenses acabar, o no pudieron los federales acabar con la revolución, sino al contrario, esa revolución estuvo fortaleciéndose? Por favor. Sí, yo tengo un punto nada más. Desde el punto de vista militar, el movimiento de Chihuahua fue muy difícil de controlar por el ejército porque no se desarrolla con un foco único de rebelión, sino que es un foco múltiple.
Yo he contado por lo menos 15 lugares en Chihuahua donde surgen espontáneamente grupos armados y se lanzan al campo a pelear. Y eso fue muy dificultoso para el ejército, controlar en varias partes de un estado tan extenso a grupos que tomaron las armas. No pudieron aplastarlos militarmente, no que no hayan querido, no pudieron. Esos grupos después se juntaron en grupos más grandes, principalmente varios de ellos se juntaron con Orozco, principalmente algunos con Villa, menos, y otros permanecieron independientes, pero el ejército no pudo manejar focos múltiples de rebelión en el estado, en primer lugar. Yo creo que hay un problema que va junto con este que hablamos del burocratismo y de la ineficiencia de las fuerzas federales, que va junto, parte de lo mismo, y que el ejército federal confunde la propaganda a favor de Díaz, minimizando la insurrección maderista, lo confunde con sus propios partes. Es decir, por ejemplo, cuando Madero está apenas aquí adelante de Anapra, en el monumento número 1, y está con sus gentes, la guarnición de Ciudad Juárez está relativamente tranquila. Y están hablando de que no se trata de algo importante y están hablando de posibilidad de negociaciones entre los porfiristas y los maderistas. Y es a la mitad de las pláticas cuando se estalla el conflicto armado, es decir, cuando estallan las primeras escaramuzas y sin control de Madero se vienen las tropas de Orozco y de Villa sobre Ciudad Juárez. El gobierno confunde su propaganda para minimizar el impacto maderista, lo confunde con sus propios informes, de tal manera que el ejército mismo no entiende todavía de qué se trata. Eso no le permite actuar y están esperando todo el tiempo telegramas de la Ciudad de México para ver qué van a hacer, de qué tamaño es el problema, de qué se trata eso. Nunca entienden, hasta que lo derrotan, nunca entienden de qué se trata. Yo creo en el caso del aspecto militar que tuvo la guerra, también hay que observar que cuando se habla de un ejército federal, no era un ejército profesional, era un ejército que la mayor parte de la infantería era tomada a leva. Entonces había una preparación muy deficiente de los militares. Otra, en el caso de Chihuahua, el desconocimiento de terreno. La táctica de guerrillas, como en otras partes, fue letal para un ejército federal que la mayor parte venían del sur. Entonces que desconocían completamente el terreno, inclusive me parece que por ahí algunas comentan, inclusive para el clima. Gente venía del sur, el clima frío era la muerte para ellos. Y lo otro, por ahí salió el asunto de las armas. Se ha hablado mucho de los rifles Mondragón, del constructor de Lecumberri precisamente, de que no fueron, y ahí hablando de corrupción, que era el favorito Mondragón de proveedor del ejército y que no tuvieron el éxito como se esperaba. El rifle Mondragón, que era la mayor parte del ejército estaba federal, estaba provisto de esos rifles. Creo que esos fueron aspectos muy importantes. Pero creo que hay un aspecto más. Si tomamos la época de Porfirio Díaz, por ejemplo, la represión de Tomochic, o aún, no solo Tomochic, en los años 90 hubo en todo México, no solo en Chihuahua, una serie de revueltas. Las hubo, por ejemplo, en Guerrero, las hubo en Yucatán. ¿Cómo acabó Díaz con ellas? En parte aplastándolas, pero no solo por el ejército federal, sino que la eficacia del ejército se dobló porque siempre había fuerzas locales muy fuertes. Por ejemplo, eso lo saben ustedes mejor que yo, la derrota final de Tomochic se debió en parte a un ejército de fuerzas locales de Sonora que vinieron acá junto con el ejército federal. El cálculo de Díaz, cuando estalló la revolución, era que el ejército federal iba a pelear las grandes batallas, pero la guerra de guerrillas la iba a hacer una contraguerrilla organizada por los terrazas. Los terrazas con sus clientes, con sus peones, con
todos sus adictos iban a llevar a destrozar a las guerrillas porque estaban presentes en todos los lugares, y después, cuando los revolucionarios tratarían de hacer un ejército más grande, los aplastaría el ejército federal. Lo que fracasó en Chihuahua primero fue que la táctica de Terrazas no dio. Es lo que vimos la última vez. Los Terrazas no pudieron movilizar a la gente. Hay, por ejemplo, un caso que cuenta un general de Díaz en su informe a Porfirio, que en cierto pueblo, creo que era Janos, vino un pequeño grupo de revolucionarios, 28 hombres, atacaron el pueblo, y nadie, excepto el jefe de policía y unos 5 hombres, defendieron al régimen. Nadie lo quiso hacer. Es decir, las fuerzas auxiliares que el porfiriato siempre supo movilizar, junto con los hacendados locales, con las fuerzas locales, los rurales estatales, la acordada, no funcionó. Y este derrumbe de fuerzas contrarrevolucionarias chihuahuenses eso llevó a un hecho que solo el ejército federal tenía que llevar el peso de la lucha contra los revolucionarios. Y en ese momento todos los factores que ustedes mencionaron, la gente de Leyva, la gente del sur, el burocratismo jugó. Si hubieran podido movilizar a algunos millares de chihuahuenses a través de los Terrazas, la situación hubiera sido completamente diferente. Y aquí creo que reside el punto débil de toda la estrategia porfiriana. En ese momento, por ejemplo, estamos hablando días antes de la toma de Ciudad Juárez, meses de abril, por ejemplo, de 1911. El gobierno porfirista, y mismo Porfirio Díaz, tendría clara la magnitud del problema maderista, o era simplemente que menospreciaba el problema, es decir, que lo veía como algo muy chiquitito que no tendría mayor consecuencia, o por el contrario, sí veía que había posibilidad de que se extendiera y de que fuera. Creo que sí lo veía. Yo encontré una carta muy interesante de uno de los oficiales de Díaz al secretario de Porfirio Díaz, diciendo que hay que tomar esa guerra, esa revolución muy en serio, y que en su opinión se parece mucho a la rebelión de los Boers en África del Sur contra los ingleses, y que la única manera como los ingleses supieron destruir a los boeros era teniendo 10 soldados por cada boero. Y entonces que la única manera de destruir a la revolución en Chihuahua era mandar 10 soldados por cada chihuahuense. Ahora, había aquí un ejército federal entre 5 y 10 mil hombres. Había en la etapa maderista, más o menos en los primeros 2 meses, unos 2 a 3 mil revolucionarios. Según este cálculo, Díaz hubiera debido mandar 30 mil hombres a Chihuahua. Todo el ejército federal se componía teóricamente de 50 mil, prácticamente con toda la corrupción que había de los saberes para soldados que no existían, tenía 30 mil hombres. Así que muchos ya entendían que había que dar una solución política. Por ejemplo, Hernández, el general porfirista, que vino acá, le escribió una carta a Díaz diciendo: señor presidente, el problema más serio para usted es Terrazas. Lo identifica con los Terrazas, todo el pueblo odia a los Terrazas, y tenemos que encontrar una solución política. E hizo 2 cosas. La primera cosa fue que Silvestre Terrazas, el periodista, había sido encarcelado. Es Hernández que obtuvo su libertad, porque Silvestre Terrazas decía, en una entrevista con Díaz, le dijo a Díaz: yo no estoy en contra de usted, estoy en contra de los Terrazas. Díaz, como ustedes saben, removió a Terrazas de la gobernatura y lo reemplazó con Miguel Ahumada.
Es decir, la gente ya tenía, el gobierno federal tenía la impresión que era una fuerza que militarmente era muy difícil de aplastar y que había que encontrar una solución política. Y cuando uno nota, por ejemplo, los expedientes agrarios, es interesante que a principios de 1911, la ley de terrenos municipales que había emitido Krill se suprimió. Ya no había venta de terrenos municipales. Otro intento del gobierno federal de encontrar una solución política, porque ya no creía en una solución militar. Fracasó. Y de hecho, cuando, por ejemplo, hay otro informe muy interesante, cuando Madero marcha con su ejército hacia Ciudad Juárez, hay un informe de Hernández de Chihuahua diciendo no me atrevo a salir de Chihuahua para atacar al ejército maderista porque la gente se sublevaría aquí en Chihuahua. Es decir, el ejército estaba estancado justamente porque no tenía ese apoyo de grupos locales. El fracaso de la estrategia terracista y la dependencia exclusiva de Díaz del Ejército Federal fue una causa básica. Si hubieran tenido algunos millares de contraguerrillas terracistas luchando contra los revolucionarios, hubiera sido una situación muy diferente. No, para confirmar esa propuesta, el Parral, el fracaso de Guillermo Vaca residió precisamente en el apoyo que le prestaron al jefe político, las fuerzas auxiliares y la población civil. O sea, en Parral se formó el grupo revolucionario más numeroso de los que se levantaron el 20 de noviembre y sin embargo fracasó. Otra comprobación de esa propuesta, en San Isidro, Krill estaba convencido inicialmente de que Joaquín Chávez iba a poder armar una fuerza contra los grupos revolucionarios y Joaquín Chávez se hace el desentendido. Y en todos los lugares donde hubo esta participación de las fuerzas auxiliares, voluntarias, civiles, la revolución no pudo prosperar como lo hizo en el norte y el oeste de Chihuahua. Y una observación, me encontré yo en el Archivo de Relaciones Exteriores que Krill, como ministro de Relaciones Exteriores, es el que está recibiendo la comunicación más detallada, más consistente, más permanente de lo que está pasando en Chihuahua. O sea, como que Krill asumió en ese momento los poderes no los poderes, sino la intermediación más directa que con la misma zona militar, ¿verdad? Los expedientes de relaciones en ese momento son intensos en comunicación, tanto de Chihuahua hacia Krill como de Krill a Chihuahua. Krill está profundamente, encontré cartas donde él está profundamente decepcionado de que ni los hacendados lo están apoyando. Todos esperaban que si ellos no se metían con Krill, los revolucionarios los dejarían en paz. Ahora quisiera, porque no tenemos demasiado tiempo, volver al orozquismo. Y yo creo que una de las mejores maneras de ver ese problema complejo es comparar a los orozquistas con los zapatistas. Las causas de la sublevación eran similares, las alianzas eran similares o eran diferentes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué causas principales tuvo la revolución zapatista en Morelos? Y se podrían aplicar las mismas cosas y los mismos motivos a lo que pasó aquí con Orozco. Básicamente en Morelos el despojo de la tierra comunal son los hacendados. Es especialmente el caso de estrictamente Emiliano Zapata, en el Cuilco. El despojo del nombre de los hacendados, de lo que eran las tierras comunales, el desconocimiento de aquellos títulos de propiedad que se tenían desde la colonia, de los derechos de los pueblos a esas tierras, que fueron ignorados por los grandes hacendados.
¿Algún otro aspecto que tuvo la revolución? ¿Por qué Zapata se sublevó contra Madero? ¿O por qué hubo la rebelión zapatista en Morelos? ¿Cómo? Bueno, yo abordando el tema del orozquismo, que efectivamente es uno de los temas polémicos en la historia de la Revolución Mexicana, yo pensaría que, al igual que con otras fracciones de la Revolución, habría que ubicar diversos momentos del orozquismo, como sucede con el villismo, ¿verdad? Antes de 1910, etcétera. En el caso del orozquismo, yo pensaría que habría que examinar primero los antecedentes sociales, políticos, ideológicos de lo que después conformaría el orozquismo y que se encuentran pues casi todos ellos en la zona esta del noroeste, no más de Guerrero, sino de toda la zona esta que baja desde la franja geográfica que baja desde Casas Grandes hasta el sur del estado, ¿no? Ese sería el primer elemento que yo señalaría para el análisis. Luego, el segundo momento pues es la incorporación a la Revolución Maderista en 1910. Y aquí yo me preguntaría, bueno, ¿quiénes lograron el triunfo de 1911? El porqué, cómo es que el foco del noroeste, de entre todos estos que menciona el doctor Osorio, es el que logra configurar un ejército revolucionario que impone la derrota parcialmente militar, pero sobre todo política a la dictadura. Y luego el otro momento, que yo lo diría, sería la rebelión de 1912. Es decir, las causas de la revolución, las banderas que levanta, las reivindicaciones, esto que ha quedado en la penumbra casi siempre de la supuesta alianza con la oligarquía de Chihuahua, los orígenes de la versión, etcétera. Luego el otro momento sería la alianza con Huerta, en qué condiciones se da, cuáles son los términos del acuerdo, y todavía ubicaría una última fase del orozquismo, que serían la derrota, el exilio a Estados Unidos de una parte de los dirigentes orozquistas, y de otra la dispersión en otros grupos revolucionarios, incluyendo el villismo, que se había presentado como la otra fracción muy encontrada en las fases anteriores. Entonces estos 5 momentos, creo que visto así el problema, nos podrían, ¿cuál es el común denominador de todos ellos? ¿Dónde encontraríamos una línea de continuidad y dónde una línea de ruptura dentro de esta tendencia? Porque no sé si habría tiempo para entrar a cada uno de ellos. Yo muy rápidamente diría, en el caso del primero, los antecedentes, yo ubicaría que es una vieja tendencia histórica en Chihuahua, ¿no? Que, como decía Jesús Vargas, la revolución no se presenta más que como un eslabón más en este proceso que viene de muy atrás en el estado de Chihuahua, y que yo señalaría solamente los últimos momentos, los últimos eslabones antes del 10, las rebeliones locales en la zona del noroeste. Señalaría desde luego Temozachic, Namiquipa, Yepómera, donde hay unos con diversos matices, pero hay fuertes ingredientes de lo que después va a conocerse como orozquismo, y donde incluso hay también importantes antecedentes de esta movilización social en contra de los revoltosos, como se les llamaba entonces, ¿no? Que son, yo creo, en Chihuahua un antecedente interesante de las defensas sociales que van a combatir el villismo después de 1915-16. Por ejemplo, en el caso de Yepómera, es ahí donde encontramos la primera mención a los grupos anarquistas en Chihuahua, que habían hecho una especie de foco anarquista en Yepómera y contra el cual se movilizan grupos locales que son finalmente los que lo derrotan. Pero en general, pues, para no extenderme, en general yo creo que todas estas rebeliones locales forman parte de esta vieja corriente, de este viejo escenario y de esas viejas fuerzas sociales movilizadas en Chihuahua,
a las cuales no es ajena de ninguna manera el alzamiento de 1910. En realidad, cuando uno ve la nómina, la lista de los revolucionarios de 1910, todos ellos están ligados o familiarmente o por relaciones de diverso tipo con los que se alzaron en las décadas anteriores. Y hay testimonios directos, por ejemplo, bueno, uno de ellos es el de Marcelo Caraveo, que señala esto que decía el doctor de la influencia que tuvo Tomochi, ¿no? Decía, bueno, nosotros en 1910, cuando nos estábamos juntando para animarnos, decía, bueno, si los de Tomochi pudieron, pues probablemente ahí nosotros podamos, ¿no? Entonces hay mucha vinculación ahí, ve uno los apellidos de los de Namiquipa, los Vázquez, los Blanco, de Santo Tomás, en fin, hay una vieja relación ahí que está de oposición, pues, y de oposición no victoriosa, sino derrotada en el terreno militar, pero a final de cuentas sobreviviente, es decir, que no fue totalmente aniquilada. Y el segundo elemento en esos antecedentes, pues, es el magonismo, desde luego, la participación de los grupos de Flores Magón, de los organizadores del Partido Liberal Mexicano, que sin duda alguna van a jugar un papel muy importante en la conformación de estos grupos de nuevos revolucionarios en 1910. Luego el segundo momento, el triunfo de la revolución en 1910, pues como que aparece como un desquite histórico, aparece como la revancha de estos grupos masacrados, en algunos casos muy en los pueblos del noroeste, y bueno, sin duda alguna es esa parte, pues, de ese grupo social el que le impone la derrota a la dictadura. Creo que ellos fueron los que lograron y quizá no tanto en términos militares, porque el ejército federal, en 1911 todavía era un ejército en pie, más bien es un desmoronamiento a partir de la toma de Ciudad Juárez, ¿no? Y luego el gran problema de la rebelión de 1912, ¿no? Allí yo encuentro una continuidad, aun cuando esté la posible contradicción esta que habría que precisar, aclarar mucho, pero hay una continuidad entre lo que dicen el plan de Santa Rosa y el plan de la empacadora, tomados en buena medida por la influencia del magonismo, con las viejas reivindicaciones que vienen desde los años 70 y 80 en el distrito de Guerrero. Por ejemplo, el asunto de los municipios. Cuando se quitan las jefaturas políticas y se las vuelve empleados de gobierno, hubo protesta de parte del municipio de Guerrero, donde estaban representados estos mismas gentes del 10, y eso sucedió pues en 1880, ¿no? Desde entonces estaban diciendo, esos funcionarios deben de ser electos, ¿no? Cuando se vuelve a las cabeceras, se quita las presidencias municipales de las cabeceras y se convierte a los jefes políticos automáticamente en presidente municipal de la cabecera, igualmente hay protestas, ¿no? Entonces esta reivindicación no es una invención, es decir, reclamar el municipio libre no es algo que se inventaron de la mano, está muy viejo ahí planteado el asunto, ¿no? Lo mismo el de las tierras, yo examinando pues la historia territorial del distrito de Guerrero, me encuentro esos conflictos agrarios muy permanentes, ese reclamo frente a los grandes propietarios, que está muy ilustrado pues en diversos momentos, ¿no? Y luego yo creo que hay demandas ahí nuevas, pues que tienen que ver, que ya son ingredientes casi puramente magonistas o mucho más modernos, como el de las reivindicaciones laborales, la jornada máxima, el salario mínimo, esto que quizá no estuviera muy en la misma dimensión de las anteriores, pero que de alguna manera estaba representaban intereses pues muy afines con las de estos rancheros independientes, ¿no? Y entonces para mí que la rebelión de 1912 es otro eslabón más de esta vieja cadena de rebeliones locales en Chihuahua. Claro que ya se presenta en un plan totalmente distinto por los rebeldes victoriosos, en fin. Y bueno, hay otras gentes que tienen mucho más elementos que yo no he estudiado a fondo el orozquismo, sí tengo algunos, pero hay otras gentes que lo han trabajado mucho más aquí. La alianza con
con Huerta, ¿no? Aquí, bueno, por lo pronto me parece a mí que hay una contradicción, como las ha habido en muchísimos casos, con esta vieja tendencia histórica, pero que también habría que buscarle su explicación. En 1913, en febrero de 1913, el único gobernador que protesta contra Huerta es Carranza, y Maytorena, pero Maytorena se va a Estados Unidos. Entonces, como que el golpe de Estado de Huerta, de buenas a primeras, no se vio como lo que vamos a ver después, ¿no? Como la contrarrevolución en marcha, ¿no? Y quizá para estas gentes de Chihuahua que habían venido combatiendo a Madero desde tiempo antes, que en ese momento los coge el golpe de Estado como una guerrilla, después de las derrotas de Bachimbi y de Arellano, como una guerrilla en Chihuahua, pues es una especie de quizá mala jugada, ¿no? De decir, bueno, pues es el enemigo de mi enemigo, y bueno, habría muchas otras cosas, quizá también la falta de experiencia política en el manejo de asuntos nacionales, en fin, de lo que había sido un movimiento regional. Y finalmente la derrota y el exilio. Yo creo que no es Orozco. Yo siempre me he pronunciado por hacerle en contra de la historia de los personajes, y más, me interesa más la historia de las corrientes, de las fuerzas sociales que están atrás, ¿no? Y si uno examina la trayectoria de todos los dirigentes orozquistas, pues finalmente todos ellos terminan por incorporarse a alguna de las fracciones revolucionarias, ¿no? Lo que me da a mí la idea, pues, de que no hay, en la mente de la mayoría de todos ellos, no hay una ruptura con la vieja corriente esta social y política ideológica de la cual proviene, ¿no? Pues son algunos apuntamientos muy gruesos, ¿no? A los que habría que entrarle en detalle para que pueden servir, pues, nada más para el marco, como marco para el tema, ¿no? Permítame algunas preguntas. Yo creo que el doctor Orozco ha planteado problemas muy interesantes y muy claros. Yo simplemente quisiera añadir una serie de preguntas. Y volviendo a la comparación con Zapata, que creo que nos ayudaría a entender algunas de las contradicciones. Primero, ¿por qué se subleva Zapata? Digamos, obviamente, una causa fundamental es que no se repartieran las tierras, que Madero no está listo a hacer alguna reforma agraria, pero no es la causa inmediata. La causa inmediata de la rebelión de Zapata es que De la Barra pone al ejército federal, impone en Morelos. No, Zapata está listo a hacer un compromiso. Si sale el ejército federal, si viene un gobernador maderista del norte, con una guarnición maderista de norteños, y si no hay ejército federal en Morelos, él va a deponer las armas. En eso inicialmente está de acuerdo Madero, pero De la Barra y Huerta, que quieren aplastar al zapatismo, lo sabotean. Y empieza la revolución, se radicaliza Zapata, se pronuncia por el plan de Ayala, pero todo empieza no con la tierra, sino empieza con el ejército federal. En Chihuahua ya no había tropas federales, el ejército federal había salido del Estado y la autoridad máxima militar lo ejercían los rurales estatales de ex revolucionarios dirigidos por Orozco. Así que este problema muy agudo en Morelos aquí no se dio. Obviamente, estando el ejército federal en Morelos, la autonomía municipal no se podía restablecer. Aquí sí, hasta cierto punto, Abraham González restableció la autonomía municipal, había elecciones, salieron muchos de los jefes políticos porfiristas. Entonces, lo que sí tenía en común Chihuahua con Morelos es que el problema de la tierra, no se hizo nada para resolver el problema de la tierra, pero las otras demandas, salida del ejército federal, municipio libre,
aquí se realizó bajo González y no se realizó en Chihuahua. Es un problema muy interesante. A pesar de esto viene la revolución orozquista. Yo creo que una de las causas que ha señalado el doctor Orozco me parece muy acertada es que aquí, en contraste con Morelos, había un partido radical, los magonistas, y los magonistas que habían jugado un papel propio en 1906, en 7, en 10, tuvieron la impresión que su revolución les había sido robada por un grupo más conservador, el grupo de Madero y Abraham González. Pero hay una pregunta aquí interesante. En Morelos, cuando se alza Zapata, ninguno de los hacendados lo apoya. Hay algunos, como Escandón, por ejemplo, que trata de hacer un compromiso. Si Zapata no le toca sus tierras, él no va a movilizar fuerzas contra él, pero ninguno se junta con ellos. Aquí, y esto es cuestión de información, pero por lo menos en una serie de informes, desde el cónsul norteamericano, etcétera, en informes de Abraham González, se dice que no Terrazas mismo, pero sus hijos sí apoyaban al movimiento de Orozco. ¿Por qué? Pensaban controlarlo. Es un hecho que el apoyo no les sirvió de mucho cuando hubo el asedio de Parral. Los revolucionarios quemaron el Banco Minero. Sin embargo, hay una diferencia fundamental aquí entre el orozquismo en la práctica y el zapatismo. Zapata, en el momento en que se alza, empieza a repartir tierras. Aquí el único que reparte tierras es Máximo Castillo, que después se distancia de Orozco. Así que, y la diferencia final es que en 1913 Zapata y Orozco tienen el mismo problema. El enemigo de sus enemigos ha ganado, pero Zapata se vuelve contra Huerta, Orozco hace una alianza temporal con Huerta. Entonces hay una serie de diferencias. ¿Cómo se explican? ¿Cuáles se explican por motivos personales de Orozco? ¿Se explican por una situación diferente de la oligarquía? Ante todo, el problema para mí es por qué la oligarquía aquí trata de apoyar a este movimiento y la oligarquía morelense prácticamente no apoya a Zapata. ¿A qué se debe esta diferencia? También ese problema se lo quería plantear, porque se ha insistido demasiado, en mi opinión, en la personalidad de Orozco, que sin embargo, que sin duda jugó un papel. Pero hay factores sociales más allá de Orozco que deben ser examinados en esto. ¿Por qué hacendados que habían luchado contra esos grupos revolucionarios aparentemente les dan apoyo, les dan dinero? ¿Por qué? ¿Qué motivo tienen? Yo nomás 2 minutos no acaparar la palabra. Yo creo que en una rebelión, y bueno, fue una rebelión sin duda alguna importante, tenían en unas cuantas semanas tenían 7, 8 mil soldados en armas, ¿no? Seguramente juegan muchos factores, pero yo creo que en el caso de los Terrazas y de la oligarquía, bueno, ya se ha dicho, para mí es una actitud un poco contradictoria, porque ellos tenían las puertas abiertas con Madero, incluso tenían muy buenas relaciones, Madero y Krill, Madero Terrazas, ¿no? Se desprende de la correspondencia, pero bueno, también por otro lado efectivamente tenían contradicciones con González, sobre todo, eso lo ha informado usted en varias ocasiones, con Abraham González. Entonces, bueno, quizá en una apuesta muy riesgosa que a veces se hace en la política, ¿no? Y para mí equivocada por parte de esta oligarquía, a lo mejor estarían considerando que una rebelión antimaderista triunfante, bueno, pues los llevaría a ellos a un compromiso
donde le reconocerían, por ejemplo, no se hiciera la reforma fiscal esta famosa, no se les cobrarían no se ubicaría pues los impuestos donde debían de estar, y recuperarían el poder, no sé, cómo explicarlo. Y efectivamente entre la familia Terraza es una familia muy, muy extensa, ¿no? A veces pensar que nada más Terraza, ¿no? Bueno, el nieto de Terrazas muere en las filas de Zapata, Luis Terrazas, nieto es Luis Terrazas Bobadilla, es zapatista, ¿no? Y muere como zapatista. Entonces, pues no se quedan todavía ahí, yo creo que son de los huecos que hay que llenarle, ¿no? Creo que el principal problema que había era que el proyecto zapatista de ganar era totalmente contrario al proyecto de los hacendados de Morelos. Es decir, no podían sobrevivir uno y el otro. La victoria es decir, la recuperación de las tierras, de los pueblos, etcétera, etcétera, iba directamente contra las haciendas. Era indisoluble. Sin embargo, en el norte era posible la victoria de estos grupos revolucionarios emergentes con una trayectoria de muchos terratenientes. Era complementaria. Podían conjugarse las dos sin poner en peligro la estabilidad local. En Morelos no. Por problemas, como vimos, culturales, raciales, mismos por las cuestiones económicas, o sobrevivía uno o el otro. O las haciendas le quitaban la tierra, las dedicaban al cultivo de la caña de azúcar y los peones iban a trabajar como jornaleros, o los otros reivindicaban su tierra. Pero no podía haber soluciones intermedias ni negociadas. En el norte no, se podía negociar políticamente. Creo que eso era... Bueno, yo el problema lo veo más práctico. El periódico es muy objetivo para presentarnos un panorama. En 1911, y sobre todo a final de 1911, la única fuerza que en Chihuahua ofrecía una garantía de respeto, de control de la situación, era la fuerza que representaba Orozco. A finales de 1911, el desquebrajamiento de la confianza hacia Madero, la rebelión de Morelos, los problemas internos aquí en Chihuahua, presentaban a Orozco como el único jefe militar capaz de mantener el orden. Pero además no solamente se expresaba esto desde el punto de vista militar, desde el punto de vista ideológico, el orozquismo tenía una postura mucho más cercana a los terratenientes, a los hacendados, desde la ideología que manejaban ellos del respeto, de la honradez, de la decencia. Y obviamente la clase terrateniente de Chihuahua se veía más atraída por esa garantía que les ofrecía Orozco. Yo creo que Orozco, como jefe militar, debe de haber despertado mucho más confianza que Villa, por ejemplo. La otra cuestión que yo encuentro aquí es que ese apoyo a los terratenientes más bien fue una propaganda maderista. Yo no he encontrado evidencias de que los Terrazas, de que los Luján, de que los Krill, de que los Cisniega hayan apoyado abiertamente o materialmente a Orozco. Solamente tengo dos casos de una relación directa entre las familias de hacendados con Orozco. Una a través de Andrés Luján, que se presentó como negociador orozquista en 1912 y como buscador de apoyo aquí en Estados Unidos por parte de Orozco. El otro caso es el presidente, el que mencionaba Víctor, el hecho de que Luis Terrazas III, el nieto de Luis Terrazas, se sumó a las fuerzas de Marcelo Caraveo. Todo lo demás, lo que yo he encontrado en documentos, nos habla de que las fuerzas de Orozco estaban verdaderamente imposibilitadas para obtener armas, por ejemplo. Yo hice el seguimiento de varios casos de intentos que hizo Orozco
de abastecerse de armas en Estados Unidos, y ni siquiera encontré que estuvieran cerradas las puertas, sino que más bien no tenía elementos organizativos, orgánicos, para hacerse de armas, ni los recursos suficientes. Y aquí quiero dejar planteada otra, de lo que yo considero que es la más grande deficiencia de Pascual Orozco como general. Yo creo que la más grande deficiencia de Pascual Orozco como general fue que no tuvo la visión de organizar sus fuerzas, descentralizar su dirección, como las condiciones lo demandaban en ese momento. Creo que con respecto a Villa, está aquí una de las principales diferencias desde el punto de vista del liderazgo entre Orozco y Francisco Villa, ¿no? La incapacidad para tener un control de todos los elementos que requería en ese momento de mando, ¿no? Y entre otros el del abasto de armas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo podría decir al respecto. Como ve, es una cuestión muy discutida y va a continuar a ser discutida. Yo quisiera simplemente plantear algunas hipótesis sobre este problema que va a necesitar mucha más discusión. El primer problema sobre el cual, en mi opinión, no puede haber duda es que el orozquismo tuvo enorme apoyo popular. El magonismo era una fuerza muy grande y a pesar del hecho de que había habido reformas aquí que no se dieron en Morelos, el simple hecho de existir aquí algo que no existía en Morelos, un partido político radical como el magonismo, da mucha explicación de esa rebelión. Y efectivamente, la rebelión no empezó con Orozco, empezó con los vasquistas, que eran de hecho grupos radicales que se sublevaron, que no tenían ninguna liga con los hacendados. Segundo problema, ¿por qué apoyaron los hacendados a ese movimiento o no lo apoyaron? Yo he encontrado, hay tres fuentes donde yo encontré evidencia del apoyo de hacendados a este movimiento. La primera eran cartas de Abraham González a Madero, donde González atribuía todo el movimiento orozquista al hecho de que había aumentado los impuestos de los terrazas. Y él vio a los terrazas como el principal elemento de la rebelión orozquista. El segundo que menciona esto es el cónsul norteamericano Letcher, que era lejos de ser un radical. Él atribuye a dos personalidades orozquistas, o dos personalidades de la oligarquía, las ligas entre Orozco y la clase dominante. El primero era Federico Cisniega, el cónsul español yerno de Terrazas. El segundo era Gonzalo Enrile, que en su opinión ayudaba a financiar al movimiento orozquista. Si es verdad o no es verdad, habría que comprobar con más documentos, pero supongamos por un momento que fuera el hecho, que fuera correcto, que una parte de la oligarquía apoyó a Orozco. ¿Por qué lo harían y por qué los orozquistas aceptarían ese apoyo? Aquí hay diversas teorías posibles. La primera es que la oligarquía, al ver esa rebelión vasquista, creyó que con ayuda de Orozco la podrían encauzar digamos, una tendencia menos radical. Esto sería una hipótesis. La segunda, y yo creo que aquí hay otro elemento importante. En fin de cuentas, una de las cosas que más quería la oligarquía chihuahuense es que volviera el ejército federal a Chihuahua. Y el orozquismo, una rebelión orozquista, era un camino muy bueno para que volviera el ejército federal. Y vemos que cuando Huerta viene acá, Huerta entra en negociaciones con los orozquistas
con los Terrazas para quitar a Abraham González de la gobernatura. Y en cierto momento se podría decir que hay antecedentes históricos posibles. Se dice mucho que los Terrazas ayudaron a los tomochitecos, de nuevo una cuestión muy discutida, pero los impulsaron para que fuera quitado Carrillo y que viniera otro gobernador aquí. Y podría muy bien ser que el apoyo a Orozco era una repetición de la táctica que habían utilizado con Tomochic. De nuevo, como todos ustedes que han trabajado sobre Tomochic saben que eso sigue siendo un punto de discusión enorme. No voy a entrar si era verdad o no, pero sí lo era. Podría haber sido otro motivo. Pero yo creo que la oligarquía tenía la impresión que no podía perder. De todos modos, con Orozco en la dirección, que fuera revolucionario radical o no, habría un elemento de estabilidad en el movimiento orozquista, que si se le dejara bajo la dirección de los Vázquez Gómez y de los magonistas no tendría. Y que la consecuencia mayor podría ser la vuelta del ejército federal. Es lo que pasó. Y de hecho, vino Huerta, las milicias estatales se disolvieron y el ejército federal asumió el control del Estado, lo que era lo que querría la oligarquía. Tercer punto, sin embargo, ¿por qué los movimientos populares se aliarían con los hacendados? Una hipótesis es obvia, Orozco era un simple agente de la oligarquía. Es una hipótesis pero en mi opinión no probada, que algunos piensan, que otros rechazan, pero no necesariamente esto explica la alianza de Orozco con los hacendados. Después de todo, Madero era hacendado. Había habido una alianza de revolucionarios no solo en Chihuahua, sino en toda la laguna, con grupos de hacendados revolucionarios, en la cual que se debió, en mi opinión, a dos aspectos diferentes. El primero era que en el norte la relación entre hacendados y grupos rurales solo se fue haciendo antagónica en un momento muy tardío de la historia, especialmente de Chihuahua, porque durante toda la época de la guerra Apache había contradicciones, pero lucharon juntos contra los apaches. El gran organizador de la guerra contra los apaches fue Luis Terrazas, y fue, creo, en los años 80 hasta 80 un héroe popular para muchos de los pueblos en Chihuahua. En tanto que en el sur, la contradicción, y además no hubo aquí, antes de los años 90, expropiación de tierras. En el sur, el conflicto hacendado-peón era mucho más, hacendado-campesinado libre, era mucho más viejo, tenía 2 siglos de historia. Entonces la idea del hacendado bueno, honrado, que podía dirigir una revolución, era inconcebible en Morelos, pero con la tradición de lucha apache, de alianza que había habido aquí, era mayor. Creo que esto era un factor importante. Y el segundo, podía muy bien ser que mucha gente, aún de los magonistas, podía decir, bueno, hemos aprovechado el movimiento Madero en 1910, ¿por qué no vamos a aprovechar para nuestros propios fines el movimiento, el apoyo de los hacendados? Claro, resulta una pregunta todavía, 2 preguntas que hay que dejar abierto. Primero, el rechazo de Castillo, que era sin duda alguna un revolucionario radical a Orozco, diciendo que en fin de cuentas no era revolucionario agrario, y el hecho de que en contraste con Morelos, los orozquistas no realizaron división de tierras.
Claro, se puede explicar posiblemente por el simple hecho de que durante las acciones militares no tuvieron tiempo de hacerlo, o se puede explicar por actitudes más conservadoras. Yo creo que el problema aquí todavía está en discusión. Es decir, yo personalmente no veo una respuesta 100% blanco y negra. Orozco es un traidor, Orozco es un revolucionario. No me gusta ninguno de estos adjetivos. Es un proceso complejo que todavía estamos lejos de resolver. Pero creo que todas estas preguntas que planteó el doctor Orozco, que ustedes plantearon, que yo planteé, creo que debemos examinar más para ver a dónde esta cosa va. Y la cuestión final, la alianza con Huerta, también es un problema abierto. Uno hace una alianza con los enemigos, lo hacía Orozco esperando finalmente obtener concesiones de Huerta de esta manera. Entonces es posible, pero yo me planteo la cuestión, si esto era el fin de Orozco, ¿por qué no insistió en que le dieran la gobernatura del Estado? Lo que nunca estuvo listo Huerta a darle. Eso todos son problemas que estamos terminando ahora con el tiempo, los dejamos abiertos, podemos seguir con la discusión y la próxima vez ya quiero entrar en la época constitucionalista. Pero creo que en la cuestión del orozquismo requiere mucho más investigación y estoy muy feliz que ustedes se están metiendo en ese problema para que finalmente podamos saber más. Y creo que aquí ustedes han planteado el problema de manera muy acertada y muy aguda. Muchas gracias.